Hoy nos metemos de lleno en un tema que tiene a Argentina en vilo: el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Un caso que, como veréis, va mucho más allá del fallecimiento de un astro del fútbol. Efectivamente. Este juicio no solo busca esclarecer cómo murió Maradona, sino que también pone bajo la lupa el sistema de salud argentino y la enorme presión que rodea a las figuras públicas, especialmente a alguien con la trascendencia de Maradona. Para quienes no conozcan a Maradona, estamos hablando de un icono, una leyenda del fútbol, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Su muerte en 2020 conmocionó al mundo entero. Y lo que al principio parecía un final trágico por causas naturales, pronto se convirtió en un escándalo judicial. 7 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros, se enfrentan a cargos de homicidio culposo, acusados de negligencia en el cuidado de Maradona en sus últimos días. Es increíble pensar que la muerte de una figura tan icónica pueda terminar en un juicio de esta magnitud. ¿Puedes contarnos un poco más sobre las acusaciones? La fiscalía argumenta que la atención médica que recibió Maradona fue deficiente y temeraria, que hubo irregularidades, omisiones que contribuyeron a su fallecimiento. Incluso se ha descrito la situación de Maradona en sus últimos días como un teatro de horror. Suena escalofriante. ¿Qué penas podrían enfrentar estos profesionales si son declarados culpables? Las penas por homicidio culposo en Argentina pueden variar, pero en este caso los acusados podrían enfrentar entre 8 y 25 años de prisión. Es una barbaridad. Imagínate la presión que deben estar sintiendo estos profesionales, sabiendo que el mundo entero está observando el desarrollo del juicio. Sin duda, la presión es enorme. No solo están bajo el escrutinio público, sino que también cargan con el peso de la memoria de Maradona y la expectativa de justicia de sus millones de seguidores. Hablando de la búsqueda de justicia, sabemos que las hijas de Maradona, Dalma y Janina, están presentes en el juicio. ¿Cuál es su postura en todo esto? Dalma y Janina han sido muy críticas con la atención médica que recibió su padre y se han mostrado determinadas a que se haga justicia. Su presencia en el juicio es un recordatorio constante de la dimensión humana de esta tragedia. No se trata solo de un caso médico legal, sino del dolor de una familia que busca respuestas. Es un caso que toca muchas fibras sensibles: la pérdida de un ídolo, la posible negligencia médica, la lucha por la justicia. ¿Puedes contarnos un poco más sobre lo que sabemos hasta ahora sobre los últimos días de Maradona? Maradona se encontraba en un delicado estado de salud tras una operación en la cabeza. Había sido diagnosticado con un cuadro de abstinencia por su adicción al alcohol y se encontraba en una fase de recuperación en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires. En una casa alquilada. No estaba en un hospital. En ese momento se decidió que lo mejor para su recuperación era un ambiente más tranquilo y familiar. Sin embargo, la fiscalía argumenta que la casa no contaba con las condiciones adecuadas para atender a un paciente de alto riesgo como Maradona. Y finalmente, ¿qué sabemos sobre el día de su muerte? Según la investigación, Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio en la madrugada del 25 de noviembre de 2020. La enfermera que lo cuidaba avisó a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos ya no pudieron hacer nada por reanimarlo. Entonces la clave del juicio será determinar si hubo o no negligencia por parte del equipo médico. Exacto. El tribunal tendrá que analizar todas las pruebas, los testimonios de los expertos y las declaraciones de los acusados para llegar a un veredicto justo. Y es aquí donde el caso se vuelve realmente interesante. Hay más de 100 testigos citados a declarar, incluyendo familiares, amigos, médicos, enfermeros y peritos. Y en testigos, eso indica que el juicio será largo y complejo. Sin duda. Y cada testimonio, cada prueba presentada, puede aportar una nueva pieza a rompecabezas que nos ayuda a comprender qué sucedió realmente en los últimos días de Diego Armando Maradona. Es un caso que nos deja sin aliento. Sin duda. Es una historia llena de drama, dolor, justicia y, por supuesto, la sombra de una leyenda que sigue presente en la memoria de millones de personas. Este caso no se limita a un simple análisis médico-legal. Nos obliga a preguntarnos cómo se cuida una leyenda, cómo se gestiona la presión mediática cuando el paciente es una figura de la talla de Maradona. Es una pregunta compleja. Por un lado, existe la responsabilidad médica de brindar la mejor atención posible a cualquier paciente, independientemente de su fama. Pero, por otro lado, la presión mediática, la explicación del público, el peso de un símbolo nacional como Maradona, sin duda, añade una capa adicional de complejidad. Exacto. En el caso de Maradona, esa presión era aún mayor. Era un ídolo, un mito viviente. Su vida siempre estuvo bajo la lupa de los medios y su muerte no iba a ser diferente. Claro, y eso se refleja en el juicio. No solo se está juzgando a los profesionales de la salud, sino que también se está examinando, de alguna manera, la figura de Maradona, su estilo de vida, sus adicciones. Precisamente. Es inevitable que el juicio se convierta en un análisis de la vida de Maradona, con sus luces y sombras. Y esto, por supuesto, genera controversia, debate.
Es un caso que toca muchas fibras sensibles en la sociedad argentina: el amor por el fútbol, la admiración por Maradona, la desconfianza hacia las instituciones. Todo eso se mezcla en este juicio y lo convierte en algo más que un simple proceso judicial. Efectivamente, este juicio nos interpela como sociedad, nos obliga a mirarnos al espejo y a preguntarnos qué valores queremos defender. Y hablando de valores, ¿qué repercusiones crees que tendrá el veredicto final en la sociedad argentina? Es difícil predecirlo con certeza, pero sin duda tendrá un gran impacto. Si los acusados son declarados culpables, se reforzará la idea de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ídolo como Maradona. Pero también podría generar un debate sobre la responsabilidad del Estado en la atención médica de sus ciudadanos. Y si son declarados inocentes, ¿crees que la gente lo aceptará? Esa es una pregunta interesante. Es posible que algunos sectores de la sociedad no se conformen con un veredicto de inocencia, sobre todo si consideran que no se ha hecho justicia por la muerte de Maradona. Podría haber manifestaciones, protestas, incluso un cuestionamiento a la imparcialidad del sistema judicial. Es un caso que no dejará indiferente a nadie. Sea cual sea el veredicto, seguramente generará debate y controversia. Sin duda. Este juicio es un reflejo de las tensiones y contradicciones que existen en la sociedad argentina. Es un espejo que nos devuelve una imagen compleja y a veces incómoda de nosotros mismos. Y mientras esperamos el desenlace, la figura de Maradona sigue presente, ¿verdad? Por supuesto. Su legado sigue vivo en la memoria de millones de personas. Sus goles, su magia en el campo, su personalidad arrolladora, todo eso sigue inspirando a gente en todo el mundo. Es curioso cómo un juicio por su muerte puede al mismo tiempo recordarnos la grandeza de su vida. Es la paradoja de las leyendas. Su brillo perdura incluso después de su muerte, y su historia sigue alimentando nuestra imaginación y nuestras emociones. Y hablando de emociones, ¿cómo crees que están viviendo este juicio las hijas de Maradona? Para ellas debe ser un proceso desgarrador. Están reviviendo la pérdida de su padre, pero al mismo tiempo están luchando porque se haga justicia. Es una situación muy difícil. Deben sentir una mezcla de dolor, rabia, impotencia. Sin duda. Y además están expuestas a una enorme presión mediática. Cada paso que dan, cada declaración que hacen es analizado, comentado por la prensa. Es una carga muy pesada para dos jóvenes que solo buscan justicia por su padre. Es cierto. Y por eso es importante que se respete su dolor y se les dé el descanso que necesitan para vivir este proceso a su manera. Totalmente de acuerdo. Y mientras tanto, el juicio sigue su curso. ¿Qué se espera para los próximos días? Pues espera que se presenten nuevas pruebas, que se escuchen más testimonios y que los abogados de ambas partes expongan sus argumentos. Será un proceso largo y complejo, ¿verdad? Sí, pero es importante que se siga el debido proceso y que se llegue a un veredicto justo, basado en las pruebas y en el derecho. Y hablando de pruebas, ¿qué tipo de pruebas se están presentando en el juicio? Se están presentando pruebas documentales, como los historiales médicos de Maradona, los informes de los peritos, las conversaciones telefónicas entre los acusados. Y también hay testigos presenciales. Sí, por supuesto. Han declarado personas que estaban con Maradona en sus últimos días, como familiares, amigos, asistentes, médicos, enfermeros. Es una cantidad enorme de información para analizar. Sí, es un caso complejo que requiere un análisis minucioso de todas las pruebas. Y no olvidemos que el veredicto final tendrá un gran impacto en la vida de los acusados y en la memoria de Maradona. Es un caso que nos mantiene en vilo. ¿Crees que se podrá llegar a un veredicto que satisfaga a todas las partes? Complicado. En un caso tan mediático y con tantas emociones en juego, es difícil que todas las partes queden satisfechas con el resultado. Lo importante es que se haga justicia de verdad. Exacto, que se esclarezcan los hechos, que se depuren responsabilidades, que se honre la memoria de Maradona. Y mientras esperamos el veredicto, creo que es importante recordar el impacto que Maradona tuvo en la sociedad argentina. Totalmente. Más allá del futbolista, Maradona era un símbolo, un ícono que representaba muchas cosas para mucha gente. Su figura trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un fenómeno social, cultural y hasta político. Para muchos argentinos, Maradona representaba la esperanza, la rebeldía, la lucha contra el sistema. Era la voz de los que no tenían voz. Y eso explica la enorme conmoción que causó su muerte. No solo se fue un futbolista, se fue un pedazo de la identidad argentina. Y esa herida, esa pérdida, sigue abierta. El juicio por su muerte no hace más que reabrirla, remover el dolor, la indignación. Pero también nos invita a reflexionar sobre su legado, sobre lo que significó para tanta gente. Es un proceso doloroso, pero necesario. La búsqueda de la verdad y la justicia es fundamental para sanar heridas del pasado y construir un futuro mejor. Y en ese proceso, creo que es importante recordar también la parte humana de Maradona. Más allá del mito, del ídolo, era una persona con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Es cierto. A veces con la magnitud de su figura, olvidamos que detrás del astro del fútbol había un ser humano.
un hombre con sus propias luchas internas, sus errores, sus momentos de vulnerabilidad. Exacto. Y esa humanidad, esa fragilidad también forma parte de su legado. Maradona nos enseñó que incluso los más grandes pueden caer, pueden equivocarse, pueden sufrir. Y que a pesar de todo, pueden seguir adelante. Pueden luchar por sus sueños. Pueden dejar una huella imborrable en el mundo. Maradona fue mucho más que un futbolista. Fue un espejo en el que muchos se vieron reflejados, un símbolo de lucha y superación. Maradona nos enseñó que la vida es una mezcla de gloria y tragedia, de luz y sombra, y que al final lo que importa es la pasión, la entrega, la lucha por lo que uno cree. Sin duda. Un personaje complejo, contradictorio, apasionante. Un genio del fútbol, un ídolo popular, un hombre con sus luces y sus sombras. Y su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de futbolistas y de personas que buscan su lugar en el mundo. Así es. Este juicio, más allá de las cuestiones legales, nos invita a reflexionar sobre la vida de Maradona, su impacto en la sociedad y lo que su figura representa para millones de personas. Bueno, con esta reflexión sobre el legado de Maradona vamos a ir cerrando este Deep Dive. Un caso que nos ha llevado a explorar no solo las circunstancias de la muerte de un ídolo, sino también las complejidades de la sociedad argentina y la naturaleza humana. Ha sido un placer analizar este caso contigo. Un caso que nos deja con muchas preguntas y muchas reflexiones. Y como siempre, invitamos a nuestros oyentes a seguir investigando, a leer, a escuchar, a formarse su propia opinión. Porque la búsqueda del conocimiento es un camino que nunca termina. Hasta la próxima.